Bendito, alabado, glorificado, exaltado sea el nombre de Cristo Jesús, hermanos y hermanos. Qué gusto estar con ustedes en este su programa. Conozca primero su fe católica. Soy el Padre Pedro Núñez. Hoy, como de costumbre, tenemos un programa bien especial para todos ustedes, cargados de bendiciones. Y yo estoy seguro que una bendición de esa va para usted, va para su familia. Doy gracias a Dios por esta oportunidad. Antes de hacer absolutamente nada más, como hacemos al principio, nos ponemos en oración, la presencia de Dios, reconociendo que Él está con nosotros y entre nosotros. Y si Dios con nosotros, como dice San Pablo, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alabado, glorificado, exaltado seas, Padre Santo. Gracias, oh Dios. Gracias, Señor, desde lo profundo de nuestro corazón, por la vida. Gracias, Padre. Porque la vida es un regalo, es un don precioso que por amor tú nos das. Gracias por la vida, Señor, por la oportunidad de abrir los ojos, de escuchar, Señor, de poder sentir en lo profundo de nuestro ser las maravillas que tú por amor nos has dado, Señor, en esta vasta creación. Gracias, Señor, por poder existir. Gracias, Señor, porque tenemos un propósito y el propósito es acercarnos más a ti, fuente de vida y salvación eterna, y conociéndote a ti, Señor, poder no solamente llenarnos más y más de ti, pero poderte compartir, Señor, con aquellas personas que nos rodean y, ¿por qué no, Señor?, con todas aquellas personas a quien tú nos envíes a compartir tu amor, a compartir tu presencia, a compartir tu paz, a compartir la fe en ese en quien todo lo podemos y para quien todo es posible, Padre Santo, que es Jesús el Señor. Bendice, mi Dios, bendice a este hijo que está viendo en estos momentos. Llena su corazón de tu santa presencia, Señor, de tu santo poder, que pueda, Señor, experimentar ese enorme gozo de saberse amado por ti. Gracias, oh Dios, por el poder existir. Gracias, Señor, porque podemos también en tu nombre dar vida a aquellos que se sienten caídos. Dar a Jesús, que es vida, a aquellos que se sienten sin fuerzas para seguir adelante. Dar vida, Señor, a esos que sienten que ya no hay esperanza para ellos. Bendice a esta hija tuya, Señor. Cólmala, mi Dios, de tu santa vida, de tu santa presencia, de tu santo gozo, de tu santo poder. Quita, Señor, cualquier dolor que hay en su corazón. Quita, Señor, cualquier preocupación que le quita la paz, y cólmala en estos momentos, Señor, de la plenitud de tu vida, de la plenitud de tu presencia, de la plenitud de tu amor. Bendice, mi Dios, a cada uno de tus hijos y de tus hijas en estos momentos, y danos, oh Dios, ese corazón agradecido por la vida que por amor tú nos das. A ti la gloria, Padre Santo, en Cristo Jesús, por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Amén. Damos gracias al Señor, hermanas y hermanos, por Maribel de Texas, que pide oración por Ana Vargas, quien tuvo una cirugía recientemente. Que el Señor te bendiga, Ana, y que el Señor te llene de su santo poder, de su santa salud. También Graciela de México pide por la conversión y la sanación de la familia Valle Medina. Que el Señor les bendiga en abundancia hoy y siempre. Quiero dar gracias al Señor por Luis Smith, que está un poquito enfermito, por su esposa también, por toda su familia. Que el Señor los bendiga en abundancia y que el Señor los fortalezca en el poder de su divina presencia, de su divina vida. Minerva de New York pide por la familia Torres y la familia Salcer, que el Señor les bendiga en abundancia. Oralia de Florida pide por su esposo Marcelino, por ella también, por sus hijos y por su familia, y manda muchas felicidades. Que Dios les bendiga a todos ustedes en abundancia.
Y también pues pedimos por todos los hermanos y hermanas que nos escriben a través de la página de Facebook, que el Señor los bendiga en superabundancia a todos y cada uno de ustedes. También de Florida se pide por un matrimonio, restauración de los hogares, una persona anónima de Miami, Florida. Y Martina de Virginia por la sanación y conversión de su persona y de su familia también. Y Saturnina de Brooklyn pide por Jesús, por su hogar, su familia. Y también pedimos por todos aquellos que nos escriben, que nos llaman, que el Señor les bendiga a todos ustedes y a todos ustedes que nos están viendo. Muchas, pero muchas bendiciones. En días pasados se celebró yo diría, una fiesta especial. La esperanza de que un día nadie mate a nadie. La esperanza de que un día valoremos la vida que Dios nos ha dado, porque al fin y al cabo esa vida tiene un valor divino. Tiene un valor divino, porque esa vida es de Dios. Y solo Dios tiene el derecho de darla y el derecho de quitarla, porque al fin y al cabo la vida del ser humano es obra de Dios, particularmente obra de Dios. Cuando el Señor crea todo lo que existe, dice que Dios creó y Dios vio que era bueno. Pero cuando Dios crea al ser humano, Dios dice, hagamos. Anteriormente había dicho, hágase la luz y la luz se hizo. Hágase los astros y los astros se hicieron. Hágase los océanos y se hicieron. Pero cuando crea al ser humano, cuando te crea a ti, me crea a mí, dice, hagamos. Es Dios trino, Dios uno, que está haciendo su obra por excelencia, su obra maestra. Cuando dice, hagamos al ser humano imagen y semejanza nuestra. Estamos llamados a ser imágenes de Dios. ¿Y quién es la imagen perfecta de Dios? Jesucristo. Estamos llamados a ser como ese que es vida, que es Jesús. Y qué hermoso cuando nosotros comenzamos a darnos cuenta de que lo que hacemos por el más pequeño de nuestros hermanos o dejamos de hacer desde el vientre de nuestras madres hasta el final de la vida natural, que podamos decir lo que hacemos o dejamos de hacer, lo hacemos por el mismo Jesús. El Señor Jesús lo dice en el Evangelio según San Mateo, capítulo 25, versículo 40. Lo que hagan o dejen de hacer por el más pequeño de mis hermanos, lo hacen también por mí. Yo quiero primero que todo felicitar de todo corazón a todos ustedes que en alguna forma u otra fueron parte de esta celebración de la vida en Washington y en tantas otras ciudades de Estados Unidos y del mundo entero. Felicitaciones de todo corazón. Felicitaciones por los que marcharon pacíficamente, llevando el gozo de la esperanza de el poder valorar la vida. Felicidades a todos ustedes que oraron por aquellos que fueron y que siguen orando para que un día ya no hayan más abortos, para que podamos reconocer el valor maravilloso de la vida, que de nuevo es un valor divino porque viene de las manos de Dios. Y que un día no solamente podamos reconocer el valor de la vida en el vientre de mamá, pero también a lo largo de su existencia, que podamos preocuparnos más un poquito los unos por los otros, que podamos extender una mano amiga los unos por los otros y hacia los otros, y que podamos estar conscientes que todos somos hermanos y que al fin y al cabo el Señor mora en cada uno de nosotros por la gracia del bautismo. Yo quiero de todo corazón felicitarlos a ustedes, sí, y decirles en el nombre del Señor Jesús, no se rindan porque en la unión está la fuerza y vamos a alcanzar la victoria. Y un día ya no habrá más abortos para gloria a Dios, ya no habrá más matanzas para gloria a Dios, ya podremos como seres humanos valorar la vida que Dios por amor nos da. Me gusta mucho una historia que sucedió en uno de los países de América del Sur, en una mina. Hubo un derrumbe y pues todo el mundo que estaba dentro, los trabajadores, quedaron metidos en esa tumba, se puede decir, en esa cueva que estaba totalmente oscura, y no encontraron la salida. Y nos dice la historia que a alguien se le ocurrió encender una vela que llevaba consigo, una pequeña vela, la pudo encender
Y le pidió a los demás que trajeran sus linternas, que trajeran sus lámparas. Y poquito a poco fue encendiendo con aquella velita la lámpara de cada uno de los que estaban ahí presentes, de los trabajadores. ¿Y qué fue lo que sucedió? Aquella pequeña luz comenzó a dar luz a los otros que estaban alrededor. Y de pronto aquel lugar que era toda oscuridad comenzó a ser claridad. Y pudieron juntos, con esa claridad en aquella cueva oscura, descubrir la salida. Una persona tal vez no puede hacer mucho, ni 2, ni 5, ni 10, pero cuando nos unimos en Cristo Jesús, la luz del mundo, cuando comenzamos a hacer las cosas según la voluntad de Dios, hermana, hermano, vamos a hacer la gran diferencia. Yo quiero felicitar de todo corazón al equipo de WTN y Radio Católica Mundial que fue a cubrir no solamente en Washington, pero también en Los Ángeles. Yo sé del sacrificio que muchos de ustedes han pasado. Yo sé de jóvenes que guardaron en sus alcancías centavitos para poder pagar los gastos de el viaje y de las cosas que tenían que comprar cuando estaban en estas ciudades, pidiéndole a Dios y pidiendo la intercesión de María Santísima por los gobernantes, sobre todo de estos países donde se permite el aborto, para que la matanza cese y para que podamos valorar la vida que por amor Dios nos da. Yo sé de jóvenes que estuvieron trabajando en diferentes situaciones, limpiando automóviles, ayudando, en fin, en tiendas, etcétera, para guardar los centavitos, ¿sí? Para poder ir a estos lugares que se habló de la vida, se habló del respeto de la vida, se habló de la posibilidad de amarnos como Dios nos pide. Seamos creyentes o no seamos creyentes, seamos cristianos o no, el estar consciente de que la vida tiene un valor como ninguna otra cosa es lo más importante que tenemos, porque al fin y al cabo toda vida del ser humano es una vida que debemos de respetar, debemos de cuidar y debemos en alguna forma de apoyar. Así que muchísimas felicidades a todos ustedes de todo corazón. Que el Señor los bendiga en superabundancia. Yo quiero también pues leer un pedacito, si me permiten, de el profeta Jeremías. El profeta Jeremías tiene el comienzo de su libro, algo tan hermoso. Porque uno dice, bueno, pues, pero si al fin y al cabo es un poco de sangre lo que hay en el vientre de la madre, los primeros meses, los primeros días, etc. No, ahí hay una vida humana, ahí hay un alma. Ese comienzo de vida no es ni un mono, ni es una gallina, es un ser humano, desde su comienzo. Y dice la palabra de Dios, fíjense, y con esto vamos terminando, dice, me llegó la palabra de Dios, antes de formarte en el seno de tu madre, yo te conocía. Dios te conoce desde el vientre de tu madre. Es decir, ya eras una persona, ya eras un ser amado por Dios. Ya te conocía. Antes de que tú nacieras, yo te consagré. Antes de que tú nacieras, antes de que tuvieras la luz del mundo, yo te consagré y te destiné a ser profeta de las naciones. Dios tiene un plan particular para cada uno de nosotros. Y qué hermoso si nosotros podemos respetar la vida, valorar la vida desde el ser nuestras madres y permitir que Dios haga en nosotros cosas grandes, cosas poderosas, maravillas, como lo hizo en María Santísima. Quiero darles el teléfono para que cuando regresemos ustedes nos llamen. El número telefónico es el 205-271-2924. 205-271-2924. Vamos a una pequeña pausa, regresamos en cuestión de momentos. Así que, hermanas y hermanos, por favor no se vayan, quédense con nosotros. Alabado, glorificado, exaltado sea el nombre de Jesús, hermanas y hermanos. Qué hermoso el poder decir, yo te respeto,
tú me respetas, nos respetamos, nos apoyamos y tratamos de ayudarnos unos a otros. Se habla muchas veces del fin del mundo. ¿Cuándo acontecerá? Cuando nosotros los cristianos dejemos de preocuparnos y de amarnos los unos por los otros, va a acontecer muy rápido. Pero mientras nosotros luchemos por respetar la vida, por ayudarnos, por apoyarnos, haciendo lo que Dios nos pide, haciendo lo que Jesús nos pide, vamos a poder tener paz, sí, y vamos a poder de verdad vivir como hermanos. Tenemos en estos momentos una llamada telefónica de Carolina del Sur, una persona que prefiere no dar su nombre. Así que, Anónima, adelante, por favor, estás en el aire. Buenos días, Padre Pedro. Muy buenos días, el Señor te bendice. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Bendito sea mi Dios. Adelante, por favor. Sí, las personas que se hacen llamar bien cristianas, y me desespera cuando escucho que dice, ¿quién sabe con seguridad cuándo fue el nacimiento de Jesucristo? Ajá, ajá. Y creen que el 24 de diciembre, el 25, ya ve que se festeja el nacimiento de Jesucristo. Claro, claro. Y esa mujer me alega que, ¿quién sabe con seguridad? No, esa no es la fecha certera. Ajá. Entonces, no tengo palabras como para contestarle así. Le digo, mira, si quieres que sigamos siendo amigas, no hablemos de esas cosas. La pregunta, mija, es ¿qué gana ella con decir, bueno, Jesús nació tal día? ¿Y cuándo nació Jesús? ¿Sabrá ella? Pues no sabe. Es decir, nadie sabe realmente cuándo nació Jesús. ¿Por qué ponemos el 25 de diciembre como el día en que nace Jesús? Había una fiesta que era la fiesta del sol, en que se celebraba el sol astro, como el momento en que comenzaba la luz del sol a verse con más claridad, porque hasta el 24 en la noche pues era tiempo prácticamente de oscuridad, porque el día se termina muy pronto, pero ya con el 25 comienza el sol a tener más brillo, más claridad. Y en la antigüedad, la gente que no conocía al único verdadero Dios, pues celebraba la fiesta del sol. ¿Qué es lo que hace la iglesia? La iglesia pasó mucho tiempo antes de que comenzara a celebrar el cumpleaños de Jesús. ¿Por qué? Porque en los tiempos de Jesús no se celebraba la fiesta de la gente que tenía mucho dinero o que tenía muchas propiedades, es decir, se celebraba la fiesta de aquellos que tenían mucho dinero y muchas propiedades, que eran la gente, que eran reyes, que eran, en fin, gente de la nobleza, etc. Esos cumpleaños sí se celebraban, pero la gente común, la gente ordinaria, como María, como José, como Jesús, pues los cumpleaños de ellos no se celebraban, porque no se consideraba importante cuando habían nacido. Entonces, lo que se celebró desde el principio en la iglesia fue el día de la resurrección, cuando Jesús gloriosamente, victoriosamente sale de su tumba, porque al fin y al cabo es Dios. Entonces, por 2, 3 siglos, los cristianos celebraban esa fecha como la fecha más importante, el día más importante del año, que era el día de la resurrección, el día domingo. Y por eso es que ahí se comienza a celebrar el día domingo, el día del Señor. ¿Qué es lo que sucede? La iglesia dice, bueno, pues la persona más importante de la historia, la persona que realmente pues, ha cambiado el curso de la historia, el mismo Dios hecho hombre, Jesucristo, tenemos que buscar una fecha para celebrar su cumpleaños. Aunque no sepamos con exactitud cuándo Jesús nace, necesitamos, si nosotros ya estamos celebrando nuestros cumpleaños, porque ellos comenzaron, los cristianos, a celebrar sus cumpleaños una vez que fueron ya perseguidos y podían estar un año más de vida aquí en este mundo sin que fueran martirizados. Y cada vez que venía su cumpleaños comenzaban a celebrarlo, dándole gracias a Dios por un año más de vida. Entonces, si nosotros podemos celebrar nuestros cumpleaños, ¿cuánto más debemos de buscar una fecha para celebrar el cumpleaños de Jesús? Y esa fecha fue la fecha de la celebración del sol. Quitaron esa celebración que no era cristiana y pusieron en su lugar una celebración cristiana. ¿Y cuál es la celebración cristiana? El día de Navidad. El día en que el sol de justicia, que es Jesucristo, según la Biblia, sale con esplendor, con majestad, con autoridad, con poder, para disipar las tinieblas de los pecados y para poder darnos la claridad
y encaminarnos en el camino de la salvación, que al fin y al cabo es el mismo Jesús. Entonces, la razón por la cual se celebra el día 25 es porque alguien tan importante como Jesús, que es el más importante de todos, merece que un día al año celebremos su nacimiento. Entonces, ¿cómo no conmemorar el día en que Jesús nace, en que Jesús viene a nosotros para liberarnos de nuestros pecados y darnos la oportunidad de una nueva vida? Jesús es el sol de justicia, el sol que antes se adoraba, que antes se celebraba como lo más importante, deja de ser importante, se relega a pues lo que realmente es, que es un astro y nada más, nada divino ni nada por el estilo, y se pone a Jesús como realmente lo que Él merece. Es decir, el sol de justicia que viene a iluminar el camino de los pecadores y llevarnos a la vida eterna, que al fin y al cabo es el cielo. Entonces, dile a tu amiga, por favor, que no pierda tiempo buscando esas cosas minuciosas que al fin y al cabo no edifican espiritualmente a nadie, que busque al Señor y que no solamente se acerque al Señor, pero que deje esos sentimientos negativos, esos sentimientos de rechazo, porque al fin y al cabo eso sí que verdaderamente no es cristianismo, eso no es de Dios. Tenemos en estos momentos un correo electrónico, una pregunta, adelante por favor. Padre Pedro, ¿me puede orientar en qué libro y capítulo de la Biblia se encuentra Guerreros de Yahvé? Gracias de antemano. Dios lo bendiga siempre. Pati. Muchísimas gracias por tu pregunta. Yo he leído la Biblia bastantes veces y en ninguna parte he encontrado que se hable de los guerreros de Yahvé. Tal vez algunos de ustedes sepan, pero así como que guerreros de Yahvé, esa palabra o esa frase no la he encontrado. Lo que sí te puedo decir de que para el Antiguo Testamento, para los judíos del Antiguo Testamento, el guerrero por excelencia era el mismo Dios. El guerrero por excelencia era el mismo Dios. Nosotros vamos al libro del Éxodo, en el capítulo 15, versículos 3 y 4. Libro del Éxodo, capítulo 15, versículos 3 y 4, dice la palabra de Dios, Yahvé es un guerrero. Yahvé es un guerrero. Yahvé es su nombre. Los carros de Faraón y sus ejércitos los pereció en el mar. Es decir, ellos tenían la mentalidad de que Dios no solamente los protegía, pero que Dios luchaba con ellos contra sus enemigos. Y al fin y al cabo el enemigo más grande que tenían los judíos, ¿cuál era? Pues era el Faraón. El Faraón es como que para los judíos de la antigüedad el símbolo de la maldad, el mismo símbolo de Satanás, por todo el daño que le hizo a los judíos, a los hebreos, a los israelitas. Entonces, el guerrero es Dios para ellos. Si nosotros entonces vamos al libro de Josué, en el capítulo 5, aquí un momentito, el libro de Josué, acuérdense que Moisés lleva al pueblo israelita hasta casi muy cerca de la tierra prometida, pero es Josué quien toma el mando en lugar de Moisés, que muere y no entra a la tierra prometida, y es el que hace posible que la promesa del Señor se cumpla y ellos puedan entrar en la tierra prometida por Dios. Pero aquí en Josué, capítulo 5, versículo 14, nos dice la palabra de Dios que Josué tiene una visión, y esa visión es una visión del cielo. ¿Y qué es lo que ve un hombre delante de él? Con una espada desenvainada. Y le pregunta a Josué, ¿quién eres tú? ¿Estás tú con nosotros o en contra de nosotros? Y respondió, yo soy el jefe del ejército de Yahvé, el guerrero de Yahvé. ¿Y quién es ese jefe de las milicias de Dios? ¿Quién es ese que es el guerrero de Dios? Pues si nosotros vamos al libro del Apocalipsis, libro del Apocalipsis en el capítulo 12, versículos del 7 en adelante, vemos que ese es San Miguel. Dice la palabra de Dios, entonces se desató una batalla en el cielo. Miguel, el arcángel, y sus ángeles combatieron contra el dragón. Lucharon el dragón y sus ángeles, pero no pudieron vencer. Y ya no hubo lugar para ellos en el cielo. Entonces, ese es el guerrero por excelencia de Dios. Pero también, si nosotros estudiamos la palabra de Dios en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento también, nos damos cuenta de que
hay muchos guerreros de Dios, muchos guerreros de Yahvé. ¿Y quiénes son los guerreros de Yahvé? ¿Quiénes son los guerreros de Dios? Todos aquellos que están dispuestos a darlo todo, incluso su propia vida, como han hecho tantos en el Antiguo Testamento, como hicieron tantos en el Nuevo Testamento, comenzando con los propios apóstoles. Dar la vida por Dios, dar la vida por Jesús. Luchar no solamente por dar a conocer la fe, pero luchar tratando de establecer en el mundo una sociedad más justa, una sociedad donde realmente todos vivamos como hermanos bajo el amor y la presencia de un mismo Rey, que lo dio todo también, guerrero por excelencia de Dios, Jesucristo, en una cruz en el Calvario. Bendito sea Dios, guerreros hay muchos en la Santa Biblia, guerreros somos todos nosotros que estamos dispuestos a darlo todo, aún hasta la propia vida, por amor a Dios. Bendito sea el Señor. Tenemos en estos momentos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, he escuchado comentarios de catequistas y de las personas que supervisan los catequistas de la diócesis hablando cosas como a Jesús todo el mundo lo ha visto, a Satán nadie lo ha visto, nunca ha tenido cuerpo, entonces lo que existe es la maldad que vive en nosotros y que dentro de nosotros vive también el bien que es Dios. Es como dos fuerzas que viven en nosotros y que tenemos que elegir cuál hacemos. ¿Qué decir ante esto? Karen, desde Quebec, Canadá. Karen, el Señor te bendiga. Pues a las personas que están diciendo eso, mejor que estudie un poquito más, porque primero que todo, el Papa Pablo VI, en una audiencia pública, en noviembre 12 de 1972, noviembre 15 creo que fue, noviembre 15 de 1972, él dijo que Satanás es un ser real. Y el que no crea que Satanás es una persona, está yendo en contra de la doctrina de la Iglesia. Tan sencillo como eso. Es decir, el que piensa, como tú acabas de decir, que, bueno, simplemente es un símbolo de la maldad que existe en el mundo, pero no es un ser, está totalmente equivocado. Satanás no solamente es un ser, es una persona, pero es una persona que fue en algún momento creado por Dios. Es decir, Dios todo lo que crea lo crea bien, bueno, porque Dios es el bien absoluto, pero los ángeles, al igual que los seres humanos, tienen libre albedrío, tienen la opción de escoger entre el bien y el mal. Y Lucifer escoge el mal y se convierte en el diablo. Y la palabra diablo significa el que divide. Y la palabra de Dios en el libro de Job, si vamos al libro de Job en el Antiguo Testamento, vemos como Dios le da cierto poder a Satanás. Dice la palabra de Dios en el versículo 12, entonces dijo Yahvé a Satán, te doy poder, pero un poder limitado, porque el poder absoluto, el poder total lo tiene Dios y solamente Dios. Hay personas que le tienen miedo a Satanás, hay personas que le tienen miedo a los hechizos, hay personas que le tienen miedo a las maldiciones. ¿Por qué? Si Dios contigo, ¿quién puede estar en tu contra? Nadie, nadie. Satanás tiene poder, pero limitado. Dice, te doy poder sobre todo cuanto tiene este hombre, es decir, Job, pero a él no lo toques, a él no lo toques. Le está dando un poder limitado, como da poder, ¿para qué? Para que nosotros podamos escoger entre el bien y el mal. Y hay gente que dice, pero ¿para qué? ¿Para qué Dios da poder a Satanás? Y al fin y al cabo, sabe que somos débiles. Sí somos débiles, pero con Cristo somos fuertes, somos poderosos y somos invencibles. Y lo importante es saber escoger entre el bien y el mal, escoger el bien, dice la palabra de Dios, y vas a vivir tú y toda tu familia en victoria. Y la palabra de Dios en el Evangelio según San Juan capítulo 8, versículo 44, el Señor Jesús habla específicamente de Satanás y Dios no dice mentiras. Y Jesús es la verdad, Jesús es la vida y Jesús no dice mentira. Y si Jesús dice que existió, es porque existe. Dice, ustedes tienen por padre, le está hablando a los judíos que no creen en Jesús, al diablo. Entonces el diablo existe. Y quieren realizar los malos deseos de su padre. ¿Quién es el padre de ellos? Le está hablando de Satanás, no de Abraham, sino que de Satanás. Ha sido un homicida desde el principio. ¿Por qué? Porque mató la relación que había entre Adán y Eva y Dios. Y la verdad no está en él.
y no se ha mantenido en la verdad. ¿Por qué? Porque la verdad es Dios. ¿Y quién es Satanás? La mentira. Dice, lo que se le ocurre decir es mentira, porque es un mentiroso y padre de toda mentira. Es un mentiroso y padre de toda mentira. Es decir, existe. Entonces, el concepto de que la maldad se simboliza en Satanás, pero que Satanás no existe, eso va en contra de la iglesia y va desafortunadamente a aquellos que siguen ese tipo de teoría en contra de las enseñanzas de la Santa Biblia. Tenemos en este momento otro correo electrónico. Otra pregunta, adelante, por favor. Padre Pedro, a Jesús le preguntan de la viuda de 7 hermanos y de quién sería la mujer si va al cielo. Quiero entender por qué yo perdí a mi amor hace 2 años y tengo la esperanza de volverlo a encontrar y ser feliz sin las pasiones de la tierra. Lucila, desde Salta, República Argentina. Muchísimas gracias, Lucila. Cuánto, lo siento, ¿verdad?, que hayas perdido al amor de tu vida terrenal, que es tu esposo, pero yo te invito para que estés consciente de 2 cosas. Primero que todo, que creemos que Jesús es la resurrección y la vida. Y si tu esposo estuvo en el camino del Señor, creemos que si no ha alcanzado ya la corona de los santos, que es el cielo, porque está pasando por purgatorio, pero que un día muy pronto va a recibir esa corona y va a deleitarse en el gozo y en la presencia de Dios para toda la eternidad. Dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo, capítulo 22, versículo 25 al 30. A ver aquí un momentito. Evangelio según San Mateo, capítulo 22, versículos del 25 hasta el 30. Aquí estamos, vamos a ver acá. Habla acerca de unos judíos que vinieron donde Jesús y le preguntaron, le dijeron, pero para poner a prueba, ¿no es cierto?, para poner una zancadilla. Maestro, esta mujer pues estaba casada, pero el esposo murió. Y después se casó con el hermano. Porque de acuerdo a la cultura judía, una mujer no podía quedarse sola. Porque no podía trabajar, no había seguro social, nada de eso. Es decir, o se moría de hambre o se prostituía. Eran usualmente los 2 caminos que existían. ¿Qué podía hacer una mujer que se quedaba viuda? Pues casarse con el hermano del que murió. Es decir, que el hermano asumiera la responsabilidad de tenerla como esposa y ella pudiera sobrevivir. El caso es que los 7 hermanos, eran 7, los 7 hermanos murieron. Y le preguntan, bueno, ¿y con cuál de los 7 va a estar casada ella? Y Jesús le dice, con ninguno, con ninguno. Porque en el cielo todos serán como ángeles. Es decir, el estar en el cielo significa estar contemplando a Dios, el verdadero amor, el amor que nunca te falla, el amor que te ama más de lo que tú te imaginas o piensas, el amor que es lo único que llena, que satisface, que da todo lo que tú esperas y necesitas y millones y millones y millones de veces más todavía. Claro, vas a ver a tu esposo, vas a amar a tu esposo con un amor perfecto, porque ese amor que tienes en estos momentos va a ser purificado por el verdadero amor, que es el amor de Dios. Pero juntos vamos a estar embebidos, extasiados, llenos a plenitud de ese que es el amor por excelencia, el amor infinito, que es el amor que es Dios. Primera de Juan capítulo 4, versículo 16. El que conoce el verdadero amor conoce a Dios, porque Dios es amor. Entonces, dale gracias a Dios por el tiempo que pudiste conocer un amor parcial. Fue un amor precioso, pero fue un amor limitado, el amor de tu esposa. Pero entonces conocerás el verdadero amor y junto con tu esposo te llenarás, te saciarás para toda la eternidad de ese que te espera con brazos abiertos, que es Jesús el Señor. Tenemos en estos momentos una llamada de José de Texas. José, ¿me escuchas? Sí, padre. El Señor te bendice, José. Bienvenido. Adelante, por favor. Ok, padre. Bueno, yo tengo esta pregunta de que no sé si en la Biblia esté eso de que le dijeron los apóstoles a Cristo,
Señor, dice, están otros también aquí, Sí. Predicando la palabra de Dios. Y haciendo milagros. Pero está separado de nosotros, está separado. Entonces dijo Cristo, déjenlos. Si no están en mi contra, están a mi favor. Sí. Eso así es. Así es. Es decir, mira, el Señor puede usar cualquier circunstancia, cualquier persona para hacer su obra maravillosa. Y te doy un ejemplo. En estos momentos, desafortunadamente, la iglesia de Jesucristo está más dividida que nunca antes. Tenemos una cantidad de iglesias protestantes, una cantidad de iglesias evangélicas, y todos decimos, yo tengo la verdad, ¿cierto? Yo tengo la verdad. Y lo que menos Dios quiere es que estemos todos divididos. ¿Por qué? Porque en casa dividida entra Satanás y destruye. Y el Señor Jesús bien pidió al Padre en el huerto de Getsemaní, Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículo 21, Padre, que todos sean uno, que todos sean uno, como tú y yo somos uno, hasta ese extremo, ¿sí? Entonces el mundo creerá que tú me has enviado. Pero sin embargo, hermano, Dios está utilizando a los hermanos protestantes y a los hermanos evangélicos a propagar la fe, a hacer milagros. Al fin y al cabo, Dios lo que desea por encima de todo es que lo conozcamos a Él. Y conociéndole a Él, permitamos que nuestro corazón siga cambiando y deje de ser un corazón que rechaza, que critica, que maldice, que busca su propio interés y que comienza a buscar el interés y el bienestar de las personas que les rodean. Y hay una palabra muy hermosa, hay una promesa muy hermosa en el Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo 16, en que el Señor dice, un día, todos estos que están predicando y todos estos que están haciendo milagros, y bendito sea Dios, pero un día habrá un solo rebaño y un solo pastor. Dios quiere la unidad, pero Dios utiliza nuestras formas de pensar, que muchas veces son diferentes, para seguir realizando su obra de salvación en el mundo entero. Pero un día vamos a estar conscientes de que a través de esa obra de salvación nuestros corazones han ido cambiando y comenzamos a sentir el mismo amor de Dios los unos por los otros. Y ya dejarán de ser esas divisiones que, siguiendo la tentación del maligno de Satanás, hemos permitido en nuestras vidas y en nuestras comunidades. Y un día vamos a ser un solo rebaño con un solo pastor, que es Jesucristo. Hermanos y hermanos, para que nos llamen, el teléfono, el número telefónico es el 205-271-2924. 205-271-2924. Vamos a una pequeñísima pausa, regresamos en cuestión de momentos. Así que, hermanos y hermanos, por favor, no se vayan, quédense con nosotros. Bendito, alabado, glorificado sea el santo nombre de Jesús. Hermanas y hermanos, bienvenidos a este segmento de su programa, porque es de ustedes, conozca primero su fe católica. Soy el Padre Pedro Núñez. En estos momentos tenemos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, ¿por qué San Pedro dejó a San Lino a cargo de la iglesia y no escogió a San Juan, quien todavía estaba vivo? Me gustaría saber si hay algún documento que enseñe a los primeros cristianos acudiendo al sucesor de Pedro en lugar de acudir a Juan. José Espinosa, de Tampa, Florida. Muchísimas gracias, José, muy amable, muy interesante. Qué pregunta, ¿no? ¿Por qué Lino es el sucesor de Pedro? Y si nosotros pues vamos a la palabra de Dios, vemos que hay un Lino en 2 Timoteo capítulo 4, versículo 21. Y habla acerca de que estaba en la compañía de Pablo. Y según pues San Irineo de León,
es el lino el que realmente se convierte en el sucesor del primer papa, del primer vicario de Jesucristo, que es San Pedro. Tu pregunta es muy válida, pero la respuesta solamente la sabe Dios. Mira, cuando se va a elegir un papa, la gente pues dice, no, va a ser fulano, no, va a ser mengano, no, va a ser el otro. Y usualmente nadie acierta, nadie acierta. ¿Sabes por qué? Porque al fin y al cabo quien elige no es el hombre, el que elige es el Espíritu Santo. Y por eso los cardenales se reúnen en lo que se llama el cónclave, es decir, bajo llave. Ellos se reúnen, oran, disciernen, meditan, hasta que por fin reciben la luz, la sabiduría del Espíritu Santo para poder votar por el próximo vicario de Cristo. Hubiera sido lógico que Juan hubiera tomado el episcopado de Roma, pero sin embargo Dios tenía otra idea en mente. Y al fin y al cabo, quien va a regir, quien va a mostrar el camino, porque el Señor lo ha prometido, que estaré con la iglesia siempre, dijo, estaré con ustedes siempre, y los poderes del infierno jamás la podrán vencer. Pues entonces es el Señor quien elige. Aún los papas que no han sido tan buenos en la historia, el Señor los ha permitido por alguna razón. Y yo creo que una de las razones básicas es para hacernos entender que el camino del mal siempre lleva a la destrucción, siempre lleva a la polémica, a la desgracia, ¿sí? Y que solamente siendo fieles a Jesucristo podemos de verdad vivir la vida plena. Entonces, bendito sea Dios, porque no es el hombre quien elige. Al fin y al cabo, es el mismo Dios. Tenemos en estos momentos otro correo electrónico con otra pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, hace tiempo le escribí un repudio sobre la adoración a la Virgen Santísima y sus posibles consecuencias. En ese momento era lo que yo creía. Le dije que si seguían adorando a la Virgen por medio de estatuas y esculturas en honor a ella, se irían al mismo infierno. Hoy, sabiendo más de la doctrina de la Iglesia y su catecismo, me he dado cuenta que había cometido un grave error en escribirle así. Ahora, le escribo para pedirle perdón a usted y a sus colaboradores por mi negligente locura de acusarlo de irse al infierno. Nada más errado que eso. Disculpe mi mala conducta hacia usted y rece por mí, porque ahora creo que soy yo el que está más cerca de irse al infierno por no poder gobernarme a los apetitos carnales que me invaden y me atacan cada día de mi vida. Mis más sinceras disculpas a usted y a toda su iglesia y un saludo cordial de parte de mi familia y yo. Un fuerte abrazo, Sergio Gustavo Iriarte, de Córdoba, capital, República Argentina. Me quedo sin palabras, hermano. Me quedo sin palabras. Es de humanos el errar. Es el de cristianos levantarse del error y caminar en el camino del Señor como el Señor quiere. Yo te felicito. Desde lo profundo de mi ser yo te felicito porque ¿qué cuesta reconocer que uno ha errado? Y tal vez y más aún que cuesta reconocer que uno tiene que pedir perdón. Yo te felicito porque de infierno nada. Tú me estás dando un gran ejemplo a mí y estás dando un gran ejemplo a muchas personas que te están escuchando en estos momentos. Te felicito de todo corazón. Qué diferente sería el mundo si, reconociendo nuestros errores, cualesquiera que sean, comenzamos a pedir perdón. Y no solamente a los hermanos, pero pedir perdón a Dios. El Papa Francisco ha hecho tanto énfasis en esto. Y él ha dicho una y otra vez que
nosotros nos cansamos de pedir perdón primero que de Dios perdonarnos cuando erramos, cuando cometemos errores, cuando hacemos las cosas indebidamente. Tenemos un Dios que es misericordioso y un Dios que conoce nuestra debilidad, pero también conoce la fortaleza que hay en nosotros, que viene del mismo Jesucristo. Yo te felicito de todo corazón porque tú has hecho un acto público de no solamente de pedir perdón, pero más aún de reconciliación. Y yo espero que muchos hermanos y hermanas que están escuchando y que tal vez hayan tenido los mismos sentimientos que tú has tenido, que se den cuenta de que el desprecio, las críticas malsanas, las palabras maldichas, no nos llevan a nada bueno. Tenemos que unirnos como hermanos, como hombres y mujeres de fe, como hombres y mujeres que profesamos creer en ese que nos ha dado la vida, que nos espera con brazos abiertos y que tiene una corona preparada para darnos en su gloria en el cielo, que es Jesucristo. Yo te invito para que confíes más en el Señor y luchar contra tus propias debilidades que todos tenemos. Y quiero darte un pasaje de la Santa Biblia que espero lo lleves a tu corazón y lo creas firmemente. Y es que en la oración hay poder y en la oración hay victoria. Y la palabra de Dios nos dice, tomado de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 25 en adelante, Pablo y Silas estaban en la cárcel por el simple hecho de haber predicado la palabra de Dios. Estaban en la cárcel. ¿Hasta qué punto estos hombres estaban dispuestos a dar sus vidas en servicio a los demás? Y eso es lo que significa el valorar la vida del otro, valorar la vida del ser humano. Dice, hacia medianoche, Pablo y Silas estaban cantando himnos en el lugar más horrible de ese recinto, en el lugar tal vez más oscuro, en el lugar más sucio. Estaban alabando al Señor, estaban cantando, estaban orando, estaban unidos a Jesús. En el momento de tribulación, ora, hermano. En el momento que sientes que ya no tienes fuerzas, ora, hermano. En el momento en que sientes que ya todo está perdido, levanta tus ojos a Jesucristo como hizo Pedro cuando estaba hundiéndose en el mar de Galilea y clámale, clámale. Y vas a ver cómo el Señor se va a levantar y va a extender su mano sobre ti y va a darte paz. Y esa tentación va a dejar de ser, y ese torbellino se va a calmar, y esa tempestad se va a ir. Y dice la palabra de Dios, de repente se produjo un temblor tan fuerte que conmovió los cimientos de la cárcel. Todas las puertas se abrieron. Y los prisioneros salieron fuera libres. Los prisioneros salieron fuera libres. Porque hay poder en Dios. Hay poder en Jesucristo. He venido para que tengas vida y vida abundante. Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo 10. No te rindas, hermano. El infierno no te pertenece. Jesús te espera con brazos abiertos para un día darte la corona de los santos, que es el cielo. Tú estás llamado a la santidad. Tú estás llamado a la gloria. Tú estás llamado a la victoria en Cristo Jesús el Señor. Felicidades. Amén. Tenemos en estos momentos una llamada desde Minnesota. Debe hacer mucho frío por allá. Margarita, ¿me escucha? Sí, Padre Pedro Núñez, bendiciones. Dios te bendiga, Margarita. ¿Mucho frío? Muchísimo frío, Padre Núñez, pero en el Espíritu del Señor estamos calientitos. Amén, bendito sea Dios. Adelante con tu pregunta, por favor. Mire, Padre Núñez, yo tengo poco que el Señor, bueno, me ha mostrado su camino. Tenemos años conocí la iglesia, bendita iglesia, felicidades. la única iglesia verdadera. Amén. Te amo con todo mi corazón y estoy tratando de buscar a Dios como Él se merece. Amén, amén, felicidades. Estoy aprendiendo, estamos aprendiendo y tengo una pregunta. Los sacramentos como el bautizo, la comunión, la confirmación, ¿tienen un precio dentro de la iglesia, una cuota? Claro que sí.
Primero de todo, Margarita, no se dice bautizo, se dice bautismo. Sí, esa es la palabra que está en la Santa Biblia, bautismo. Y lo que significa la palabra bautismo significa sumergirse o sumersión, es decir, sumergirnos no tanto en el agua más o menos cantidad, sino que en la vasta misericordia de Dios y dejar que la vida de Dios habite en nosotros desde ese momento y para siempre. El precio de los sacramentos es cambio de vida. Ese es el precio de cada sacramento. Recibimos Espíritu Santo, comenzando con el primero de todos, que es el bautismo. ¿Y para qué recibimos los sacramentos? Para que el Señor nos cambie. Ese es el precio. Que cambie ese corazón mezquino, ese corazón duro, ese corazón de piedra que tenemos y comencemos una vida nueva. Si queremos dar monetariamente a la iglesia, pues depende al fin y al cabo de ti y de mí. Reconociendo que todo lo que tenemos viene de las mismas manos misericordiosas y providentes de Dios. Entonces tenemos una obligación con el templo de apoyar al templo para que pueda seguir el servicio que Dios le ha encomendado de levantar al caído, de sanar al enfermo, de liberar al cautivo, de salvar en el nombre de Cristo Jesús a aquellos que están perdidos y que sienten que no hay esperanza para ellos. Es importante que cooperemos con el templo, es importante que apoyemos al templo. En el Antiguo Testamento se hablaba del diezmo, es decir, la 10ª parte en comida, llevarla al templo para que nadie muriera de hambre, para que nadie padeciera de hambre. El hambre es una mala consejera, lo sé por experiencia. Pero también en el Nuevo Testamento la palabra de Dios nos habla de la viuda pobre que dio todo lo que tenía, sus 2 moneditas, para poder subsistir. Así que todos estamos llamados a apoyar al templo, porque al fin y al cabo haciendo eso lo hacemos por el más pequeño y haciéndolo por el más pequeño lo hacemos por el mismo Jesús. Así que, pero lo básico, lo más importante, lo que Dios quiere que demos, no es tanto lo material, pero un cambio de vida, que realmente opere en nosotros el Espíritu Santo para que nos haga santos como el santo que es Jesucristo el Señor. Quiero recordarles, hermanos, invitarles de todo corazón, vamos a tener un maravilloso, fabuloso, poderoso, transformador peregrinaje a Grecia y a Tierra Santa del día 11 de octubre al 22 de octubre de este año 2017. Así que piénsenlo, pongan oración. El cupo es muy limitado, así que si es posible, hagan sus reservaciones lo antes posible llamando a Maciel Carrasco o pidiendo información. Ellos pertenecen al Canterbury Pilgrimage y el número telefónico es el 603-941-3078, 603-941-3078. El correo electrónico es maciel, M-A-S-S-I-E-L, @Canterbury, C-A-N-T-E-R-B-U-R-Y, Pilgrimage es pilgrimages.com. Así que espero que ustedes que deseen venir y que puedan hacer ese viaje, pues que llamen y que nos podamos ver en ese tiempo de octubre. Visite la página de nuestro Ministerio Mensaje, mensaje1.com, donde encontrará libros, información de este apostolado. Y también suscríbase a la página de este servidor en Facebook, yendo a facebook.com/P. Pedro Núñez, facebook.com/P. Pedro Núñez. Que el Señor te bendiga hoy y siempre, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Hasta el próximo miércoles, Dios mediante.